Buenos días a todos. Vieron que en verano, ¿cuál es el sector de la iglesia que es de verano? Acá. Ahora es el de invierno. Un calor tenía yo ahí atrás. De este lado hace más calor porque están los aires ahí. Y de este lado vamos o sea, cambiamos. De este lado van a ir los calurosos y de este lado los más friolentos. Muy bien. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. El título de este mensaje es El día que José quiso divorciarse de María. El día que José quiso divorciarse de María. Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen? Amén. Agua mejorada. Está muy buena el agua mejorada. Gracias, hermano. Mateo 1. Antes de leerlo voy a ir al Señor en oración. Amado Dios, Padre Santo, es tu palabra la que voy a predicar, Señor. Tú me has hablado en la semana, has hablado en mi corazón. Te ruego ahora, Señor, que hables al corazón de mis hermanos. Señor, como siempre te ruego, qué triste sería que alguno haya venido esta mañana, se haya apartado estas horas, Señor, se haya despertado temprano, cuando toda la semana se levanta temprano, para venir aquí, Señor, y volver tal como entró. Qué triste, Señor. Padre amado, por eso te ruego que tú hables a los corazones, Señor. Que tu palabra viva, Señor, penetre hasta partir el alma. Señor, que nos muestre nuestra condición, que nos muestres a Cristo, Señor. Muéstranos al Hijo. Úsame una vez más, Señor, y dame coraje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los que puedan ponerse de pie, vamos a leer Mateo 1, versículo 18. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pueden tomar sus asientos. Gracias por ponerse de pie. El texto comienza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Así que, desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 2, es decir, ahí cuando comienza el capítulo 3, Mateo se dedica a contar y narrar hechos acerca del nacimiento de Jesús. A partir del capítulo 3 ya hay un cambio en el texto. Ya vemos a un Jesús adulto. Y en esta pequeña porción que nosotros vamos a ver del 18 al 25, vamos a ver algunas cosas del nacimiento de Jesús. Comenzando por la primera. La primera, para los que anotan ahí,
El nacimiento de Jesús interrumpe sus vidas, sus planes y como consecuencia trajo problemas. Lo vuelvo a repetir, el nacimiento de Jesús interrumpe sus vidas, sus planes y como consecuencia trajo problemas. Como bien sabemos, María era una mujer comprometida. Y el compromiso no era lo que hoy es el compromiso. Para los jóvenes hoy estar comprometido es exclusividad. Para los jóvenes hoy estar comprometido quiere decir que nos debemos fidelidad. Somos una parejita cerrada, que si ya nos coqueteamos unos con otros, pero si se quieren separar, si algo les dolió, si se enamoró de otro, de otra, cada uno toma sus cositas, se separan y siguen su vida. Pero ese no era el caso de José y María. Al estar comprometidos, ya estaban casados legalmente. Y si cada uno quería seguir con su vida como hacen hoy los jóvenes que se comprometen, había que dar una carta de divorcio. Y junto con la carta de divorcio dar explicaciones legales de por qué se iban a separar. Y bueno, eso podía tener consecuencias terribles. Generalmente eran para la mujer, incluso consecuencias fatales. Así era el compromiso de José y María. Esta era su situación. Aunque no vivían juntos, aunque no habían tenido relaciones íntimas, estaban legalmente casados. La separación no era algo sencillo. La separación no era algo sencillo. Pero vamos a hablar por un momento acerca de José. Hablemos por un momento acerca de él. ¿Saben? No tenemos tanta info acerca de José, pero sabemos dos cosas acerca de él. Una, su descendencia. Él era hijo del rey David, descendiente del rey conocido David. Y la segunda cosa que conocemos acerca de este hombre, José, es que era un varón de Dios. Las escrituras nos dicen que era justo. Ahora, cuando las escrituras hablan acerca de un hombre justo, no está hablando de justo como Dios, sin pecado, ¿no? Cuando la Biblia habla de un hombre justo, habla de un hombre temeroso de Dios, de un hombre piadoso. Un hombre justo es uno que, conociendo la ley santa de Dios, quería vivir de acuerdo a ella. ¿Se entiende? Un hombre justo es uno que, conociendo la ley santa de Dios, quiere vivir de acuerdo a ella. Así que este era José. Y como todo hombre comprometido, maripositas, ¿se acuerdan? Las maripositas ahí. Debía estar ansioso ya por tener su casa. Ansioso, emocionado por consumar su matrimonio, conocer a su esposa. ¿Se acuerdan en qué etapa del compromiso estaban José y María? Lo vimos con María, cuando el ángel se le aparece. La segunda. Muy bien. En la segunda. El resto no cayó, estaba diciendo el número 2. En la segunda etapa. En esa segunda etapa de compromiso, era antes de la consumación y duraba un año. Un año en el que el hombre debía mostrar que era el proveedor de la casa. Entonces tenía que edificar la casa.
Y la mujer durante ese año debía mostrar pureza, santidad. Pero antes que se cumpla el año, aparece María con una sorpresita. Antes que se cumpla el año, aparece María embarazada. Amados, pongámonos por un momento en la piel de José. Imagínense a este hombre feliz, planeando su encuentro, planeando el final de la ceremonia, cómo va a ser su vida junto a ella, pensando que la va a poder acariciar, abrazar, besar. Y esos pensamientos, esas emociones, dándole fuerza cada día para seguir trabajando y edificar su casa con alegría. Pero cuando la ve, Tuki, ella está embarazada. Embarazada en la etapa en que debía mostrar pureza y santidad. Ella aparece embarazada justo antes de consumar el matrimonio, con al menos 3-4 meses de embarazo, mínimo. Pienso que hasta tal vez 5 meses podría tener. Porque si recuerdan, ella estuvo embarazada 3 meses en la casa de Elizabeth, su pariente. Imagínense la desilusión de José al verla. Imagínense la desilusión de este varón. María intentando darle explicaciones. José, se me apareció un ángel y me dijo que voy a concebir del Espíritu. José, amor, no te engañé. No toqué a ningún hombre, créeme, amor. De verdad, te amo solo a vos. Pero con la panza, ¿no? Ella intentando dar explicaciones de que no le fue infiel. Pero ¿cómo le crees a una mujer que quedó embarazada de una manera sobrenatural sin que su óvulo haya sido fecundado por la semillita del varón? José, fue el Espíritu Santo. ¿Se imaginan la decepción? El dolor del corazón, los pensamientos perturbadores que habrá tenido. Amar a alguien, tener proyectos y de repente te aparece embarazada. Esto destruyó el corazón de José. No nos dice las Escrituras todo lo que José pensó. No nos dice las Escrituras todo lo que José sintió, lo que pasó por su mente, pero lo que sí nos deja claro y es evidente es que destruyó su corazón y que él no le creyó nada. Verla embarazada destruyó su corazón y José no le creyó a María. Pero dice la Biblia que como la amaba, como era un varón justo, piadoso, temeroso de Dios, dice que no quiso infamarla. No quiso infamarla. Es decir, José amaba a María, pero claramente no quería estar más con ella.
La amaba, pero ya está, rompió su corazón, vino embarazada, se terminó, no quiero estar más con María. Pero para no estar más con María, debía entregar una carta de divorcio. Y al entregar una carta de divorcio, debía dar explicaciones legales. Y al dar explicaciones legales, todo el mundo se iba a enterar de su separación, del embarazo de María y de que el papá de la criatura no era José. Y ella sería infamada. Ella sería repudiada. Incluso hasta apedreada. Podría haber sido hasta apedreada María. Ella pasaría a ser una escoria entre su pueblo. Todos la mirarían mal. Todos hablarían de María. Los hombres la rechazarían. Su nombre sería una vergüenza. Ella y su hijo estarían en la calle. Si ella vendiera algo, nadie le compraría. Si ella quisiera trabajar con alguien, nadie la emplearía. Sería despreciada, es la cultura. Sería completamente despreciada. Pero José no quería esto para María. Amado, José no era una de esas personas que iba a comenzar a los gritos, a decirle a todos, a viva voz, lo que había hecho María, para que todo el mundo se entere y que pague por el dolor que le hizo sufrir. Ese no era José. Si José estuviera en nuestro tiempo, no sería de esos que usan las redes sociales, Facebook, Instagram o el estado de WhatsApp para escrachar a María públicamente con esas indirectas. Vos abrís el estado de WhatsApp de José y dice: quería ser papá, pero no papá garrón. ¿Viste? Indirecta. No sé si lo... ¿No? Lenguaje un poco más moderno, tal vez. Pensé que me amaba, pero vino embarazada. Indirectas, ¿no? José no haría esas pavadas que hacen los cristianos hoy en las redes sociales. Porque era un hombre justo y amaba a Dios. José no quería estar con María. Quería finalizar su matrimonio. Pero no quería exponerla. Dice la Biblia allí en el versículo 19 que quiso dejarla secretamente. Como así que nadie se entere, ¿no? Como a escondidas. Y voy a abrir un paréntesis. Voy a abrir un paréntesis y permítanme hacer énfasis en el hecho de que José era justo y no quiso amar a María. Incluso cuando él creía que ella lo había engañado. José estaba triste, herido, confundido. Y así todo no quiso hacerlo público. No quiso ser quien le quitara su honor, aún cuando él pensaba que ella misma ya había mancillado su nombre al venir embarazada. Pero la justicia de José no se manifestó en dureza, sino en misericordia. ¿Saben que José tenía el derecho social, cultural, incluso hasta legal
de exponer a María, de limpiar su nombre y de buscar justicia, pero no quiso. Y ahí vemos el corazón de un hombre justo. Varones, ahí vemos el corazón de un hombre justo. Un hombre justo no es solo el que conoce la ley y la aplica. Un hombre justo es el que refleja el carácter de Dios. José amaba más la misericordia que la humillación pública. Aún pensando que ella le había fallado, que lo había engañado, él quiso tratarla con dignidad y misericordia. José no está reaccionando como un hombre herido que busca venganza. Está reaccionando como un hombre justo que teme a Dios, aunque su corazón estaba herido. Lo voy a repetir. Él no está reaccionando como un hombre herido que busca venganza. Él reacciona como un hombre justo que teme a Dios, aunque estaba herido. Entonces quiero hacerle esta aplicación para nosotros, amigos, varones. A veces somos tan tontos con nuestras esposas. A veces por hacernos los graciosos, por quedar como los machos alfa, por quedar bien en una ronda de amigos, nos tomamos la molestia y el tiempo de difamar a nuestras esposas. Nos tomamos la molestia de deshonrarlas, de hacerle una mala fama delante de la gente. Pero es gracioso. Hay hombres que cuentan intimidades de sus esposas, que las ridiculizan, que las menosprecian públicamente y hacen bromas que destruyen su estima lentamente. Y después dicen amarlas y ser un varón de Dios. Hay hombres que ante la decepción de sus esposas buscan venganza. Mamita, vos también va a pagar. Yo te hago esto. Hay hombres que ante la decepción de su esposa buscan justicia e invocan las Escrituras y olvidan la misericordia. Olvidamos que un hombre justo no es el que conoce la ley y la administra, es el que refleja el carácter de Dios. Amén. Y Dios ama la misericordia. Amén. Amigos, hacen falta hombres piadosos, hombres justos, que teman a Dios y que cuiden el honor de sus esposas, aun cuando estés dolido. Hombres justos como José. Pero cierro este paréntesis aquí. Este paréntesis no me lo quería saltar aprendiendo esto de la vida de José. Así que cierro este paréntesis y continúo con el texto. La llegada de Jesús, quiero hacer una aclaración. Amadas, también fue para ustedes. No fue para el varón. Podés ser una mujer justa y piadosa, que cuando tu marido no hace lo que querés o te decepciona, vos podés reaccionar como una mujer justa. Amén. Y no difamarlo. Cierro ese paréntesis.
Amigos, la llegada de Jesús trastornó sus vidas. La llegada de Jesús trastornó sus planes. Esto no era lo que José quería. No era lo que José había planeado. Claramente esto no era lo que José había imaginado. Criar un niño que no era suyo. Casarse con una mujer embarazada. Con una reputación dudosa. Ya que pronto todos hablarían del escandaloso embarazo. Porque cuando se consumaría su matrimonio, María ya estaba fresca para dar a luz. Esto no fue lo que José imaginó. Del matrimonio, de su vida junto a María. Claramente Jesús fue un escándalo en sus vidas. Así que José, dice las Escrituras, pensando en esto, se acostó a dormir. Y dice que le daba vueltas, le daba vueltas en su cabeza. ¿Cómo voy a dejarla? Pero ¿cómo la voy a dejar sin manchar su honor? Porque la amo. Y pensando José en esto, el cielo interrumpe su sueño. Y un ángel se le aparece y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Y acá aprendemos algo de José que hasta ahora no lo sabíamos. Tenía temor. Trato de pensar que es a qué le temía, ¿no? Cada uno es diferente. José dice, el ángel, no temas. Dios, conociendo su corazón, sabía que había temor en el corazón de José. Tal vez yo pienso temor del escándalo, temor de lo que la gente dirá, temor al rechazo. A nadie le gusta ser rechazado. Temor de criar un hijo que no era suyo. Temor de unir su vida a una mujer cuya reputación quedaría marcada por el resto de su vida. Él amaba a María, pero tenía temor. Y esto me encanta, esta parte me encanta, hermanos, porque ahora el ángel le va a revelar dos verdades acerca de ese niño que va a traer paz al corazón de José. El ángel le va a revelar dos verdades acerca de la criatura que traería paz al corazón de José. Y esas dos verdades son su origen y su propósito. Su origen y su propósito. Vamos por el origen. Allí en las Escrituras, búsquenlo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ese niño no es fruto de inmoralidad sexual. María no cometió adulterio, José. María no te engañó. María no estuvo con otro varón, no te fue infiel. José, ese niño no es producto del pecado. Su concepción no fue natural, fue sobrenatural. Es una obra de Dios poderoso que está en los cielos. José, el origen de este niño es celestial. Fue engendrado por el Espíritu Santo, le dice. El cielo está interrumpiendo en la tierra. Algo de origen celestial fue plantado en el vientre de María. Dios está entrando en la historia humana. Dios está entrando en la historia humana. Y esto era necesario,
Porque hombres valientes y de renombres se han levantado muchos a lo largo de la historia. Han liderado, han conquistado, pero ninguno fue capaz de ganar la verdadera batalla. Ninguno venció la muerte y el pecado. Era necesario que algo de origen celestial entrara en la raza humana. Era necesario que el cielo interrumpa la tierra. Porque el hombre necesitaba más que consejos. Necesitaba un Salvador. Muchos son los líderes que inspiraron, que emocionaron. Pero necesitábamos a uno que no solo nos hiciera sentir emocionados, sino uno que nos salvara, uno santo, perfecto, sin pecado, completamente diferente a todos los otros. Este vino del cielo, sin la corrupción del pecado. 100% Dios, porque es de origen divino. Amén. Y 100% hombre, porque nació de una mujer. Amén. Entonces el ángel le dice a José, José, este niño es de origen celestial. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero no solo le dice eso. No solo le da esa seguridad. Ahora le dice cuál es el propósito. Y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es su propósito? Jesús no vino para impresionar. No vino para hacer milagros. No vino para dar cátedra de cómo vivir la vida. Vino para salvarnos. Pero debemos mirar, amados, cuidadosamente de qué vino a salvarnos. No vino a salvarnos de la pobreza. No vino a salvarnos de los problemas. No vino a salvarnos de los políticos mentirosos. Ni de los criminales. No estamos exentos. Vino a salvarnos de los pecados. El problema más profundo del hombre no son las circunstancias que nos rodean. El problema más profundo del hombre es el pecado que lo separa de Dios. El pecado que corrompe el corazón y que ninguna religión puede quitar. Solo Cristo. Desde su nacimiento, la sombra de la cruz estaba sobre él. Él nació para morir. Él nació para cargar sobre sí toda la culpa. Él nació para hacer lo que ningún hombre podía hacer. Reconciliar a los pecadores con el Padre. Ese es su propósito. José veía vergüenza en aquel embarazo. Estaba avergonzado. Pero Dios estaba trayendo salvación. José pensaba que este embarazo destruiría su vida. José pensaba que estaba frente al fracaso de su matrimonio. Pero en realidad estaba frente al cumplimiento del plan eterno de Dios. Lo que parecía un escándalo era el comienzo de la redención. Esto era. Ahora noten que el ángel no le dice, María le va a poner por nombre Jesús. Fíjense qué dice. Le pondrás, le llamarás.
El ángel le dice, no temas recibirla por mujer y le vas a llamar Jesús. Vas a recibir a tu esposa y vos como cabeza de hogar, vos le vas a poner Jesús. Entendiendo que no fue adulterio, que Él es el Salvador del mundo. ¿Cómo lo involucra a Dios, a José? No es el padre biológico, pero vos vas a ser el papá y le vas a llamar Jesús. Ahora, vamos ya casi llegando a la conclusión. Todo esto no fue algo improvisado. Todo esto no es que Dios lo sacó de la galera un día que se emocionó, Dios viendo a la creación, y dijo, oh, mirá, tremendo, está condenado, hay que salvarlo. Hijo, ¿podés hacerte hombre? No fue improvisado, fue planeado. Miren los versículos 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios ya lo había prometido siglos antes. Aproximadamente 740 años antes. Fue planificado. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que alguno podría hacerse una pregunta válida. Si la profecía decía que el hijo que nacería de la virgen se llamaría Emmanuel, ¿por qué el ángel le dijo que se llame Jesús? ¿Alguien sabe? Yo tampoco. Viste que uno espera de que el pastor tenga todas las respuestas de todo. Ahí voy a explicar un poquito, pero la realidad es que Dios nos da una explicación. Y cuando nos da una explicación, no podemos decir, es así, pero podemos hacer una deducción. Jesús significa Jehová salva, hablándonos de su misión. Emmanuel, Dios con nosotros, hablándonos de su identidad. Entonces Jesús nos habla de cuál es su misión, Jehová salva. Emmanuel nos habla de cuál es su identidad, es Dios. Cuando Dios está haciendo esta profecía por medio de Isaías, que iban a ser un hijo de una virgen y llamaría a Emmanuel, evidentemente en la mente de Dios no era que literalmente se iba a llamar Emmanuel, sino que entiendan que ese niño era Dios con nosotros. Ese niño es Dios con nosotros. No es un semidios, no es la llave para ir a Dios, es Dios con nosotros. Él es Dios. Así que Jesús habla un poco de su misión y Emmanuel habla de su identidad. Ahora, hermanos, deténganse por un momento a pensar en esto. Y también esto me fascina. El Dios eterno, el Dios santo, el Dios creador del universo, vino personalmente. El Rey vino personalmente. El nacimiento de Cristo es Dios acercándose al hombre pecador. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que nosotros no podíamos subir hasta Dios. Entonces Dios descendió hasta nosotros. Nosotros pecadores no podíamos ascender, no podíamos subir su monte. Entonces Dios descendió hasta nosotros. Cristo es Dios entrando en nuestro dolor.
Cristo es Dios entrando en nuestras miserias. Cristo es Dios entrando en nuestro mundo caído para rescatar a pecadores perdidos. Amigo, amiga, ¿estás cansado? Puedes estar cansado. Tenés que dormir mejor en la noche. Pero escucha, los últimos minutos del mensaje. ¿Crees que no sabe? ¿Crees que Él no sabe lo que se vive y lo que se sufre aquí? ¿Crees que no sabe lo que se vive y lo que se sufre aquí? ¿Crees que no sabe lo que duele ser burlado? ¿Crees que no sabe lo que duele ser golpeado? ¿Escupido? ¿Y que te rechacen? ¿Crees que no sabe lo que es no poder caminar, no poder avanzar a causa del dolor? ¿Crees que no sabe lo que es encontrarse con gente mala, que te maltrate, que te desprecie? ¿Crees que no sabe lo que es tener un papá que te críe, que en realidad no es tu papá biológico? ¿Crees que no sabe lo que es que se burlen de tu mamá y le digan que es una ramera? ¿Crees que no sabe lo que es sufrir tentación? Que no sabe la lucha que tengo en mi corazón. ¿Crees que no sabe lo que es sufrir tentación? Para poder vencer tenía que dar su vida y ser rechazado por el Padre, y Satanás se le aparece y le dice: te lo doy todo si postrado me adorás. ¿Crees que no sabe lo que es sufrir tentación? ¿Crees que no sabe lo que es trabajar todo el día, sudar, que te salgan callos en las manos por 2 monedas? ¿Crees que no sabe lo que es no tener un lugar donde recostar la cabeza? ¿Crees que no sabe lo que se siente perder a un ser querido y verlo en la tumba y llorar? ¿Crees que no sabe lo que es sentirse abandonado por todos? ¿Crees que no sabe lo que es sentirse traicionado? ¿Crees que no sabe lo que es sufrir injusticia? ¿Crees que no sabe lo que duele el látigo del esclavo? ¿Crees que no sabe lo que duele el clavo en las manos y en los pies de un pecador condenado? Y podría seguir. Y podría seguir. ¿Tú crees que has pasado o vivido algo peor de lo que él vivió? ¿O un dolor que él no pueda entender? ¿Sabes que la Escritura dice que él fue experimentado en quebranto? Fue experimentado. Un doctorado en dolor. Si vos creés que sufrís, él fue experimentado en ser roto violentamente. Él sufrió nuestro dolor. No es un Dios lejano. Él sabe lo que sentimos. Él sabe lo que sufrimos. Las cosas que pasamos. Él se hizo carne. Pero así todo, habiendo vivido toda clase de dolor y de mal, no vino a librarnos de eso. ¿Lo entiendes?
a pesar de haber experimentado toda clase de quebranto, no vino a librarnos de eso. Porque sabe que no es el problema real. Vino a librarnos del pecado para que podamos tener una relación con el Padre. Y va a llegar un día. Sí, va a llegar un día. Como dice Apocalipsis 21:4, que Dios enjugará toda lágrima. Y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá enfermedades, no habrá problemas, no habrá clamor, ese gritar de rodillas, no habrá dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amigo, todavía nos queda resistir las cosas que nosotros creemos que necesitamos un Salvador, porque queremos un Salvador de esas cosas. Nos toca resistir en comunión con Dios, pero debes saber que va a llegar un día. Va a llegar un día en que ya no vas a llorar, en que ya los problemas no va a haber. Ya no va a haber mi hermana con artrosis y con mi hermana con este problema tan difícil y no va a haber llanto, ¿entiendes? No va a haber dolor, no va a haber muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo venció. Amén. Pero primero había que vencer el pecado y la muerte. Amén. No podía librarnos de todas estas cosas que sufrimos sin primero librarnos del pecado. Va a llegar una eternidad así. Una eternidad. Porque Cristo primeramente sufrió y venció. Cumplió su propósito. Él es el Salvador. Amén. Y por último, lo último que tenemos en este pasaje es la rendición de José. Miren los versículos 24 al 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El texto concluye con un José sin temor. Sin temor, ¿por qué? Por la palabra. Y obediente. Tomó a María por mujer y luego cuando nació el hijo le puso por nombre Jesús. Amigo, José se convierte en un ejemplo de obediencia. Él no discute con Dios, no negocia, no pide señal, no dice, pero Señor, me parece que no soy apto para esto. Tal vez tenés a un siervo mejor. No, obedeció. No vemos a José diciendo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a dar explicaciones de esto? ¿Quién me va a creer? Sino que el texto dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Amigos, la verdadera fe no es solamente emocionarse con la verdad, es obedecerla. Lo repito, la verdadera fe no es solamente con la verdad, es obedecerla. Tal vez sales emocionado hoy. La verdadera fe es obedecerla. Amén. Amén. Obedecer a Dios muchas veces implica cargar vergüenza delante de los hombres. José iba a vivir con rumores, con miradas, con sospechas, pero prefirió obedecer a Dios antes que guardar su propia reputación. Amigos, el hombre que quería abandonar su matrimonio,
ahora recibe al niño como hijo. Amén. El hombre que veía vergüenza, ahora abraza al Salvador. Porque cuando Dios habla y abre nuestros ojos, entendemos que muchas veces aquello que parecía que iba a romper nuestros planes, en realidad es el inicio del propósito de Dios. Es el comienzo de sus propósitos eternos. Así que quiero concluir de la misma manera que empezó el mensaje. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo trajo drama a su matrimonio. No es como pensamos, venía Cristo y todo va a estar bien. Mentira. Mentira. Ya de entrada estaba en el vientre y ya casi genera un divorcio. Así como el nacimiento de Jesús trastornó los planes de José, cuando uno recibe a Jesús como Salvador, trastorna tus planes, tus sueños, tu vida entera. Ya nada permanece igual, la vida no sigue igual. Jesús vino a cambiarlo todo. Ya no puedes seguir viviendo para ti, ya no puedes seguir viviendo para el pecado, ya no puedes seguir siendo dueño de tu vida. Amado, amada, sé un hombre justo o una mujer justa, pero no basta con ser una mujer piadosa, debes rendirte a los planes de Dios. José era un hombre justo, pero tuvo que rendirse a los planes de Dios. Si eres un hombre justo, una mujer justa, rendite a los planes del Señor. Amén. Él vino a cambiarlo todo, absolutamente todo. ¿Vas a recibirlo como Salvador? Amado Dios, Santo, gracias por tu palabra. Solo gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.